Buenos días a todos. Es un gusto para mí poder compartir esta mañana con ustedes. El día de hoy estaremos presentando la guía de buenas prácticas para la prevención del COVID-19 y otras infecciones para los museos y centros culturales. En la actualidad, como todos sabemos, el mundo ha quedado en una especie de pausa durante estos 5 largos meses, enfrentando un virus el cual nos ha obligado a readecuar nuestro modo de vida, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito laboral, por lo que es necesario se tomen en cuenta en esta nueva normalidad a la cual tenemos que ajustar nuestra existencia las medidas y recomendaciones necesarias que se brindarán en esta guía. El objetivo general de esta guía. Licenciada Ponciano se encuentra ahí, solo para confirmar que todo bien en la parte técnica de Sí, su lado. Muy bien, adelante. ¿me escuchan? El Ahora ya. objetivo general de esta guía, el objetivo general de esta guía es poder implementar los lineamientos que nos permitan la prevención previo, durante y posterior a la visita que realicemos en algún museo o centro cultural de nuestra elección, dando prioridad a la vida de los trabajadores y de los visitantes dentro de sus instalaciones. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos específicos podemos encontrar que es necesario que podamos unificar la implementación de estándares de prevención para poder evitar el contagio del COVID-19 en los museos y centros culturales. De igual manera, debemos fomentar las medidas de limpieza, desinfección y seguridad dentro de los museos y centros culturales que puedan ser visitados. Es necesario promover la capacitación para mejorar las técnicas de prevención y desinfección. Cuando nosotros aplicamos correctamente estas técnicas, estamos evitando la transmisión del virus. Es necesario tener un documento de consulta y orientación para las dudas que puedan surgir dentro del personal. Debemos tener la trazabilidad del visitante como prevención e información por si se llegara a dar el caso de algún contagio. Siguiente, por favor. Dentro de las consideraciones generales, podemos ver que los lineamientos deben ser generales. Son susceptibles a adaptaciones gubernamentales. Es necesario ver la capacidad económica que pueda tener el museo y el centro cultural. La validación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es muy importante. Y por último, debemos tomar en cuenta las recomendaciones que pueda dar la Organización Mundial de la Salud. Dentro del contenido de esta guía, vamos a encontrar que están las recomendaciones generales, los requisitos del servicio, vamos a encontrar también requisitos de las instalaciones de uso público, así como los requisitos del servicio de atención, visitas, requisitos de limpieza, el modo de actuación en caso sospechoso de COVID-19 y por último el manejo de los desechos sólidos y orgánicos. Muchas gracias. Excelente, entonces en este momento vamos a continuar con palabras por parte de la licenciada, aquí me parece acorde al protocolo. Vamos a continuar con palabras por parte de la licenciada Lucila Pérez y por parte del máster Daniel Aquino. Buen día a todos, espero me escuchen bien. Yo Escucha les perfecto. voy a, gracias, yo les voy a platicar respecto a las recomendaciones generales para el manejo y prevención del COVID-19 en museos y centros culturales. Estas recomendaciones generales pues abarcan las consideraciones de cuándo una persona debería presentarse a trabajar o no. Aquí podemos ver y podemos agrupar básicamente estas consideraciones en tres, ¿verdad? Una es las personas que presentan alguna sintomatología asociada con el COVID-19, que estas generalmente son tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. Recientemente, pues el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pues ha publicado otros síntomas, ¿verdad?, asociados al COVID. Entonces, las personas que presenten algún síntoma de este tipo, pues no deberían de presentarse al lugar de trabajo. Otro grupo de interés, pues son las personas que hayan tenido contacto directo o por terceros con un caso positivo. Entonces, dado ese riesgo, se recomienda que esta persona pues no se presente a trabajar.
Y finalmente, la otra consideración sería personas que pertenecen al grupo de atención prioritaria, o es decir, personas mayores a 60 años, las mujeres embarazadas, quienes padecen de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, entre otras. Seguidamente, por favor. Para los lineamientos generales para la gestión y con esto, con el ánimo de reducir el riesgo de contagio por COVID-19, pues se dan varias consideraciones. Algo muy importante es cumplir con el porcentaje de ocupación establecido según el sistema y tablero de alerta sanitaria. Esto vemos que puede ir variando con una periodicidad de 15 días, entonces siempre se recomienda tomar en consideración este tablero. Algo muy importante es crear una campaña publicitaria en donde se informe sobre las medidas sanitarias y de seguridad a implementar tanto por el personal que labora dentro de nuestro museo o centro cultural, como también para las personas visitantes, ¿verdad? Todas estos lineamientos o estas recomendaciones de comportamiento, pues se aconseja que se pueda hacer de conocimiento del personal y de los visitantes a través de una campaña publicitaria. Algo muy importante es tener en cantidad y calidad adecuada equipo de protección para el personal, es decir, la careta, la mascarilla, el alcohol en gel, disponibilidad de agua y jabón para un lavado constante de manos, ¿verdad? El alcohol en gel es muy importante que se tenga en concentraciones del 70%. Otra consideración es de que se debe de colocar barreras físicas en espacios de cobro o atención al público, esto con el objetivo de evitar un acercamiento o contacto directo entre el personal y los visitantes. Y finalmente, pues también será necesario establecer el aforo máximo de las salas. Si el tablero permite, o según recomendaciones o indicaciones presidenciales y de las autoridades administradoras, que se puede recibir en un museo una cantidad de 50 personas, por ejemplo, y se tienen 5 salas, pues entonces distribuir estas 50 personas en esas 5 salas, previendo siempre, ¿verdad?, que la gente tenga disponibilidad para circular constantemente, evitar aglomeraciones en un punto en específico. Siguiente, por favor. Algo muy importante para direccionar, readecuar, revisar o evaluar la funcionalidad de las recomendaciones y su implementación es la conformación de un comité de salud y seguridad. Este comité se espera, ¿verdad?, que esté conformado con la participación del director o encargado de museo y otros colaboradores, ¿verdad?, que él considere pertinentes y estas personas pues serán los responsables de capacitar sobre las medidas a implementar, llevar la bitácora de control de temperatura diario del personal, establecer los procedimientos ante algún caso sospechoso, ¿verdad? ¿Cuál será esa medida de respuesta que se va a dar? ¿Quiénes intervendrán? Todo esto al mayor detalle, ¿verdad? Responder a dudas y preocupaciones de los trabajadores, siempre referentes al tema del COVID-19 y su prevención. Siguiente, por favor. Finalmente, pues estas medidas generales también incluyen medidas de protección para el personal, de prevención, de higiene personal y distanciamiento físico. Es así como se agrupan estos en estos tres rubros, pero principalmente es que los colaboradores pues hagan uso correcto de su equipo de protección, utilicen correctamente las mascarillas, sepan lavarse las manos correctamente o la desinfección a través del gel, ¿verdad? El distanciamiento físico, ¿verdad? Siempre será importante tenerlo en consideración de 1.5 metros entre cada persona y dependiendo, ¿verdad? Del tipo de actividad que se realice puede aumentarse aún más. Con el tema de la higiene personal, pues sí es importante, ¿verdad? Que siempre se asista al lugar de trabajo con el uniforme limpio, ducharse antes de presentarse a la oficina, ¿verdad? Las señoritas con el cabello recogido y de preferencia sin las uñas pintadas, ya que se considera, ¿verdad?, que el virus puede alojarse entre las uñas. Entonces, este tipo de recomendaciones son las que dan la guía de buenas prácticas. Y creo que hasta aquí estaría mi intervención. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, licenciada Lucila. Vamos a continuar con palabras por parte del máster Daniel Aquino, cuando le cedo la palabra en este momento para que pueda continuar. Muchas gracias. Y bueno, en nombre del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, quiero agradecer por el esfuerzo a las personas, a todas las personas que han estado involucradas en este
en este trabajo. Ya el ministerio había iniciado desde el mes de mayo a preparar un borrador y a recopilar información e insumos. Linguat pues también ha apoyado de manera importante para llegar a contar con este documento que va a ser útil para que los museos y los centros culturales nos preparemos. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo sería la visita en el momento que las condiciones sean apropiadas. Para empezar, como ya lo han mencionado, será necesario que cada museo o centro cultural establezca con las metodologías apropiadas el aforo máximo que puede recibir y tomando en cuenta las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud Pública de Guatemala como algunas recomendaciones internacionales, definir cuál sería la cantidad máxima de visitantes que podrían ingresar al museo o centro cultural en cada día. Como ya lo han indicado, pues eso tiene que ver con el espacio, con las características y las condiciones de cada uno de los museos. No podemos dar un número estándar para todos los museos porque todos son muy diferentes. Algunos son muy amplios, algunos son con espacios abiertos y algunos otros están funcionando en casas con espacios más restringidos. Entonces, las condiciones físicas del espacio son fundamentales para definir por parte del administrador del museo o el director este número de visitantes. También tendría que definirse no solo a nivel general del museo o centro cultural, sino de cada uno de los espacios que están abiertos al público. Para poner un ejemplo, si un museo está dividido en 5 salas de exposición, cada una de las salas debería tener el número máximo de visitantes que permite mantener el distanciamiento físico necesario, que como mínimo se recomienda sea de 1.5 metros, ¿verdad? Entonces, pero hay museos que tienen salas realmente, algunas salas realmente pequeñas, donde tal vez puedan visitarlo simultáneamente 3 personas, y en otros casos hay salas grandes donde podrán visitarlo 15 personas. Entonces, esas son las determinaciones que tiene que hacer cada uno de los centros culturales o los museos. También otra actividad es determinar el tiempo que dura el recorrido de la visita. Esta es una recomendación bastante complicada porque, como todos nosotros sabemos, el tiempo que un visitante toma para recorrer las salas de exposición es muy variable. Puede ser un visitante, hay estudios de públicos que nos describen las características de los distintos visitantes y hay visitantes que van muy rápido y se detienen a ver 1 o 2 vitrinas en cada sala. Y hay visitantes que leen hasta la última palabra que está escrita en los textos y en las cédulas y toman fotografías de todas las piezas. Entonces, el tiempo de la visita es un factor un poco complicado de determinar. El museo obviamente puede recomendar y sugerir un ritmo de visita y una cierta velocidad, pero en casos de visitas independientes o autónomas, pues sería un poco más complicado garantizar que la visita tenga el ritmo que el museo quisiera. Sí se puede hacer, obviamente, en casos de visitas guiadas con grupos controlados, donde el guía o el anfitrión puede marcar esas pautas y facilitar que más personas puedan ingresar con un flujo, digamos, constante y no tan elevado para evitar aglomeraciones. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a los requisitos de las instalaciones de uso público, se han identificado varios aspectos. En primera instancia, sobre las salas de exhibición. Entonces, la guía incluye cuáles deberían ser las medidas de desinfección y limpieza de las salas. También, digamos que se sugiere colocar métodos de desinfección para las suelas de los calzados, con una dilución desinfectante en el ingreso a las instalaciones. Cuando los museos son muy grandes, habría que considerar si es necesario colocar más lugares para desinfección de las suelas a lo largo del recorrido. También establecer, como se decía anteriormente, el tiempo de permanencia en cada una de las salas.
También va a variar dependiendo del tamaño de la sala, la cantidad de objetos y la cantidad de información que el museo pretende brindar. Y algo importante es que tenemos que considerar los museos, que si nuestra función es ofrecer un servicio educativo, cultural y de esparcimiento, entonces iría en contra de nuestra naturaleza acelerar la visita y presionar a las personas para que hagan una visita muy rápida, porque entonces, en lugar de darles una experiencia de calidad, vamos a estar deteriorando la experiencia que los visitantes tendrán en nuestros museos y por lo tanto la posible evaluación cualitativa que ellos pueden hacer de nuestras instalaciones. También en las salas de exposición se recomienda disponer dispensadores de alcohol desinfectante al 70% y colocar contenedores de residuo con tapa de apertura de pedal para los visitantes. También es muy recomendable para mantener un flujo continuo de visitantes y evitar aglomeraciones que el museo establezca una ruta de recorrido que preferentemente esté señalizado y que sea un recorrido en un único sentido para evitar que las personas estén dispersas por los espacios y que eventualmente puedan retroceder o regresar y toparse con el grupo siguiente que está haciendo el recorrido. Luego, también se incluye algunas recomendaciones sobre las zonas de descanso. Lo que se plantea es que mantener en las zonas de descanso también los mecanismos necesarios para procurar el distanciamiento físico de las personas, al menos 1.5 metros entre cada uno, señalizar los asientos que se podrían utilizar y los asientos que deberían quedar libres, o separar el mobiliario en todo caso si eso fuera posible. También se recomienda tener una señalización que indique el tiempo recomendado para utilizar ese espacio, ya que si hay más visitantes en el museo y una persona se sienta durante 2 horas en el espacio donde solo pueden haber pocas personas, los demás visitantes no podrían usar este mismo espacio. Luego, en muchos casos de museos o en algunos casos, se cuenta con ventas o tiendas de recuerdos que están abiertos al público. Y entonces, en este caso, pues también podrían debería establecerse un aforo máximo, tendría que mantenerse los productos debidamente desinfectados, fomentar el pago con tarjetas u otros medios electrónicos para evitar el intercambio de efectivo, controlar que los usuarios no toquen los elementos que están expuestos, ¿verdad? Porque el tocar un objeto y luego colocarlo de nuevo puede ser la superficie de transmisión de cualquier elemento infeccioso. También en el caso de que se vendan alimentos, se deberá cumplir con las medidas establecidas en otras guías de buenas prácticas y en las normativas del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Siguiente, por favor. También áreas importantes, tal vez menos complicadas para los museos y centros culturales, son las áreas de estacionamiento, donde se recomienda reducir el número de vehículos que se puedan estacionar y, si es factible, dejar espacios libres entre un vehículo y otro para garantizar que a la hora de abordar los vehículos no se generen pequeñas aglomeraciones entre un vehículo y otro con dos grupos o dos familias diferentes. También en el ingreso a los estacionamientos, como en muchos casos hemos visto, se plantea implementar un sistema de limpieza y desinfección para los vehículos, especialmente para los neumáticos y la parte baja de los vehículos, y la toma de temperatura de las personas que van adentro del vehículo. Regresando al interior de los museos y centros culturales, los sanitarios, tenemos que decir que se ha comprobado que los sanitarios, por sus condiciones y características, son lugares altamente propensos a facilitar el intercambio de virus o la contaminación. Entonces es muy importante, digamos, son lugares muy importantes para prevenir
el contagio del COVID y otras infecciones. Entonces, entre las sugerencias que se incluyen, aparece disponer de una solución desinfectante en la entrada, contar con contenedores de residuos de tapa de apertura de pedal para evitar el uso de las manos para estar activando esto, mantener las puertas abiertas para también evitar el tocar los picaportes, al menos de la puerta principal, y revisar diariamente el funcionamiento y limpieza de los servicios sanitarios y grifos. Hay distintos dispositivos automáticos que funcionan a través de sensores electrónicos que son fantásticos para evitar el contacto físico, pero pues tienen un costo que cada museo y centro cultural tendrá que evaluar si es posible para tanto dispensadores de jabón, dispensadores de alcohol, lavamanos, inclusive servicios sanitarios, mingitorios y también basureros, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues cada museo y centro cultural tendrá que evaluar su capacidad financiera para poder dotar de mecanismos que eviten el contacto necesario por parte de los usuarios. Seguimos, y también algo importante es definir el aforo del servicio sanitario y indicarlo en el ingreso para que, y tener a una persona que esté controlando para que no hayan aglomeraciones. Solo para pues, comentarles, en el Museo Nacional de Arqueología, normalmente antes de esta situación se recibían grandes grupos de estudiantes y al terminar el recorrido eran 20, 30 niños que querían utilizar el servicio sanitario al mismo tiempo, entonces se ocasionaba una aglomeración en el interior de los servicios sanitarios. Eso obviamente tendríamos que evitarlo y la única manera de evitarlo es teniendo a alguien en el ingreso que esté controlando que el aforo máximo que haya sido definido se respete. Y si seguimos, por favor. Y sobre los... bueno, yo creo que hasta ahí terminaba yo, o sigo todavía, no estoy seguro. Sobre los recorridos y el servicio de atención, que como ya se les decía antes, se debe eh, reservar, diseñar las rutas a seguir, evitar que la visita sea en espacios reducidos, establecer lugares específicos con el espacio apropiado para atender a los grupos y dar las explicaciones, manteniendo el distanciamiento físico y procurar de alguna manera métodos alternativos para la venta de entradas y el pago, reservas de las visitas para mantener un flujo de visitantes a lo largo del día y no en momentos generar aglomeraciones de personas en el museo o en el ingreso al museo, porque también podría ser ese otro lugar de riesgo. Y por último, que la atención del visitante, pues que el personal de los museos esté capacitado, que se cuente con todo el equipo de protección personal correspondiente para generar confianza y la certeza de que el lugar es apropiado para la visita y que evitar todo tipo de materiales, afiches, trifoliares, lapiceros, intercambio de objetos, porque esos son, digamos, medios a través de los cuales se podría provocar algún tipo de contagio y siempre atender las tres normas fundamentales, ¿verdad? El distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos con agua y jabón o en su defecto con la desinfección usando alcohol. Entonces, siguiente, creo que aquí ya dejo para que continúe mi compañera y ha sido un gusto. Cualquier duda, esperamos que esta guía sea útil para los museos y centros culturales y pues es un reto muy grande. Nosotros en el Museo Nacional de Arqueología estamos conscientes que esta misma guía nos marca una pauta bastante clara, pero complicada de lograr. Tendremos que hacer esfuerzos importantes a nivel institucional para preparar los espacios, para capacitar a la gente, para dotar de los insumos necesarios y estar listos para ofrecer una visita segura y tener la certeza que nuestro museo no se convertirá en un
punto de contagio de esta o de cualquier otra enfermedad. Muchas gracias. Gracias al máster Daniel Aquino. Vamos a continuar entonces en este momento con recomendaciones especiales por parte de la licenciada Sandy Tello del Instituto Guatemalteco de Turismo. Muchas gracias. Buenos días a cada uno de ustedes. Un placer también estar presentando esta guía que no cabe duda que es muy importante para las actividades en relación al turismo y sobre todo por el arte que en ella se encuentra a nivel nacional. Para nosotros como INGUA también es muy alentador poder hacer este tipo de documentos en conjunto con el CONAP y con el Ministerio de Cultura y Deportes, porque sabemos el valor que cada una de estas guías puede tener y que puede ayudarles a cada uno que por sus características muy propias de los museos o centros culturales van a poder implementar de acuerdo a lo que, pues como la licenciada Ponciano mencionaba, su capacidad económica y sus características, tanto en cuanto a tamaño, en cuanto a colaboradores, etcétera. Entonces, yo voy a continuar hablando un poquito acerca del ingreso de visitantes. Recordemos que si bien es cierto, el museo cuenta con todos los insumos necesarios para poder evitar la propagación de este virus, también es muy importante que tengamos en cuenta que los visitantes cumplan con todo lo que vamos a hacer un esfuerzo para poder tener. Tenemos claro que pues a veces no está dentro de nuestras manos poder hacer los cambios inmediatos, pero sí consideramos que es muy propicio poder hacer estos lineamientos generales para que cada uno busque esa mejora continua y poder así seguir implementando estas características y estas medidas de prevención para que el visitante internacional y nacional se sienta seguro. Para ello es muy importante que podamos tomarle la temperatura al visitante y anotarla en una bitácora. Y esto es muy importante también poder que la persona que lo vaya a realizar esté capacitada para poder llevar a cabo esta actividad, ya que si bien es cierto, pareciera que es una actividad muy sencilla al momento de darle un termómetro infrarrojo a la persona y que únicamente pues lleve la temperatura, es importante también mencionar que el termómetro debe estar calibrado, debe estar almacenado en un buen lugar donde no haya sol, donde no haya humedad, etcétera, y que al momento de anotar esta temperatura sí se tengan los rangos suficientes. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se considera que una persona no se le puede dar ingreso cuando la temperatura es igual o mayor a 38 grados. Entonces, toda esta información debe de saberla la persona que regularmente se está dejando esta actividad a las personas de seguridad y pues debe de estar totalmente capacitada. Y también es importante que incluso previo a que los visitantes estén en el museo, en la entrada del museo o centro cultural, se le brinden todas las recomendaciones y las políticas internas que cada museo o centro cultural ha implementado. Esto, por ejemplo, si hay un área que se haya cerrado por sus características, que podría llevar a un punto de contagio por la aglomeración, por ejemplo, o bien si no se va a disponer de dispensadores de alcohol en gel, podrían comunicárselo de una vez al visitante o a los guías o a los operadores de turismo que puedan cada una de las personas llevar o que la misma operadora o guía pueda presentar esta información que es de suma importancia. Siempre recordar a los visitantes que acá en Guatemala, por ejemplo, hay disposiciones gubernamentales que no podemos dejar a un lado, como por ejemplo el uso obligatorio de la mascarilla, como por ejemplo también el distanciamiento físico que en todos los países del mundo está establecido. Sin embargo, puede variar este tipo de información. Acá en Guatemala, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lo recomendable y lo establecido es de 1.5 metros entre cada una de las personas. También tenemos que considerar la colocación de informativa de todas las medidas de seguridad que se van a tomar. El máster hablaba de las zonas de descanso, los parqueos, los sanitarios, etcétera. Muy probablemente se pueden olvidar en el momento que ya se esté realizando el recorrido y es importante que nosotros podamos, pues nuevamente recordarles a las personas por medio de información que ellos no puedan manipular, es decir, los afiches, los trifoliares y todo lo que el visitante pueda manipular, en este momento se recomienda que se evite.
Y también algo muy importante es de que si dentro de las consideraciones de los museos o centros culturales se puede establecer o consideran oportuno establecer, tener un formato en donde se liberen de las responsabilidades de un posible contagio porque se está tomando todas las medidas de prevención, también lo podrían realizar. En estos momentos, como tenemos esta limitante, se recomienda que no soliciten que no se permita la toma de fotografías por una tercera persona, especialmente si es de nuestros colaboradores. Por ejemplo, muchas veces se ve que le piden favor a alguien dentro de la sala de exposición, por ejemplo, que si les puede tomar una fotografía y pues en este momento se recomienda que no se permita debido a que, como decía el máster, las superficies pueden ser también foco de contagio y esto conlleva a un posible contagio que es lo que menos queremos. Y también no solo es responsabilidad del museo como tal, sino que debemos de responsabilizar a los visitantes que van a llegar para que ellos también puedan tener ese grado de responsabilidad e importancia y cumplir con todo lo implementado dentro de nuestro museo. Por ejemplo, si el turista o el visitante no se siente bien y tiene síntomas relacionados al COVID-19, pues se le recomienda no acceder al lugar. También hay que recomendarle y hay que responsabilizarlo que respete el aforo establecido. De repente, pues ya están establecidos los aforos y está establecido también el número de visitantes según el sistema y tableros de alerta sanitaria acá en Guatemala, pero pues todos sabemos que probablemente algunas personas no van a hacer caso de ello. Entonces sí tenemos que responsabilizarlo, que si nosotros estamos tomando las medidas necesarias, ellos las deben de cumplir. Guardar la distancia de 1.5 metros, como les comentaba, y limitar el contacto con las superficies comunes. De repente, pues sí tenemos que limitar esto, aunque si bien es cierto y comentaba el máster Aquino, que regularmente las visitas que se hacen guiadas, pues ya es solo más que todo de escucha, ¿verdad? Es muy poco lo que tienen que tocar los visitantes, pero se evita en la medida de lo posible. Y en cuanto a las visitas guiadas, se recomienda que el visitante se acompañe de un guía. El guía debe de cumplir con todas las buenas prácticas de prevención para este virus que hoy nos está afectando tanto y pues va a depender de la actividad, pero se recomienda entre grupos de 10 a 15 personas. Recordemos que el tablero de alertas sanitarias nos dice según el color que está permitido hasta el color verde un máximo de un 20 personas. Sin embargo, en estos momentos pues el color verde va a estar un poquito difícil que lo podamos tener ya en este departamento o a nivel nacional. Entonces, nos tendríamos que limitar al color amarillo o anaranjado. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos tipos de disposiciones gubernamentales que nos afectan a todos. Y algo muy importante, los grupos escolares. Esto creo que ha sido un factor bastante difícil de poder controlar, ¿verdad? Porque regularmente llegan en buses y llegan muchísimos estudiantes que podría ser que pues no podrían cumplir con lo que ya se estableció como el aforo, como el distanciamiento, etcétera. Entonces creo que con ellos tendríamos que tener especial cuidado. Dentro de las funciones del guía es que debe explicar el protocolo de visita, pero este protocolo de visita el museo es quien lo debe definir. El museo o centro cultural es quien le debe de explicar, le debe dar los lineamientos al guía en cuanto a las actividades o criterios que se han establecido para que puedan realizar el recorrido. Entonces es responsabilidad del guía hacérselo saber al grupo con el que cuenta, como la distancia física, y también el guía se puede apoyar en medios que puedan facilitar la distancia de seguridad entre los visitantes. Por ejemplo, en la imagen que vemos dentro de este tema es que el guía también debe cumplir con todos los lineamientos como el distanciamiento físico y demás. Y cuando hayan visitas libres, tenemos que tener muchísimo cuidado también que lleven a cabo toda la visita como se ha implementado dentro de cada museo. Cada museo es responsable de que cuando llegue alguna visita libre que no vaya acompañado de guía, sí, también puedan respetar todo lo implementado según las políticas internas de cada uno de las áreas a visitar.
En cuanto a este virus, se ha hablado muchísimo de los requisitos de limpieza y desinfección, pero en cuanto a los museos o centros culturales, se deben de tener algunas consideraciones generales muy bien definidas a tratar, ya que estamos tratando áreas muy delicadas, está siendo pues lugares que debemos conservar, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hablar acerca también de algunas consideraciones, como por ejemplo, tratar los procesos de limpieza en los pavimentos y suelos antiguos patrimoniales como habitualmente se realiza. Hoy en día, pues la palabra desinfección está muy de moda, pero tenemos que tener en cuenta cuándo y en dónde podemos utilizar nosotros este tipo de químicos, porque son químicos, y tener un especial cuidado con los museos o centros culturales o toda aquella nuestra riqueza cultural y también natural. Evitar el uso de corrosivos, esto definitivamente es muy importante. Hoy en día el hipoclorito de sodio, por ejemplo, ha estado pues ayudando bastante en cuanto a términos económicos para poder desinfectar las áreas, pero es muy importante saber y leer las fichas técnicas de cada producto químico para que evitar poder dañar al bien cultural debido a los posibles daños que le puede hacer según la superficie. Entonces, pues ustedes son los que conocen muchísimo estos temas y pues estamos seguras de que en este caso se tendría que tener muchísimo cuidado en cuanto al tipo de químico a utilizar y hacer la limpieza y desinfección como usualmente lo vienen haciendo en cuanto al bien cultural. El proceso de limpieza y desinfección debería de tener una considerable distancia de los bienes culturales patrimoniales. Por ejemplo, en el caso de los pisos, en el caso de los suelos, sí se tendría que tener una limpieza constante y una desinfección también, pero siempre y cuando esto no dañe al bien cultural y también hacerlo a una distancia pues considerable para que tampoco llegue a salpicar, por ejemplo, algún bien que podamos dañarlo. Y en cuanto a la limpieza y desinfección, también es recomendable que frecuentemente se pueda llevar a cabo en el exterior de las vitrinas de exposición. Regularmente, como se tendría que establecer una distancia dentro de las vitrinas también, del visitante con las vitrinas, pues siempre también podría ser motivo de que pudieran ellos en algún caso tocarlo, especialmente los estudiantes, por ejemplo, o alguien que se haya quitado la mascarilla y no nos hayamos dado cuenta. Entonces sí se recomienda poder llevar a cabo este proceso de limpieza y desinfección de alguna manera frecuente, tomando en cuenta las características de cada uno. Las normas generales de la limpieza, pues definitivamente tenemos que anteceder siempre la limpieza de la desinfección. No podemos únicamente desinfectar, por ejemplo, que regularmente lo que se realiza por cuestiones de tiempo es de que no limpiamos antes de desinfectar y ponemos una solución de cloro, por ejemplo. Entonces ahí realmente no estamos ni limpiando ni desinfectando, sino que únicamente estamos removiendo más la suciedad, lo cual es lo que se quiere evitar. Y en este momento, según estudios en cuanto al virus, es recomendable no utilizar procesos de limpieza en seco, por ejemplo, barrer o con plumeros, sino que regularmente se recomienda que se haga un método húmedo. Es importante también que el equipo de protección de personal para las personas que realizan la limpieza debe ser de acuerdo a las características con las que se va a tener. Por ejemplo, el uso de guantes, que ha sido un tema bastante controversial con este virus. Es importante mencionarles que las personas que realizan la limpieza, en este caso, sí deben utilizar guantes debido a que están en constante apoyo con productos químicos. Entonces, para evitar que tengan algún daño dentro de su piel, en su piel, sí se recomienda que se utilicen guantes. No es así para todas las personas. De todas las personas, el equipo de protección personal que se recomienda es aquel que, de acuerdo al tipo de riesgo al que esté expuesto, se le va a realizar o se le va a dotar de este equipo de protección personal. Por ejemplo, en el caso de las personas de cobros o recepción, no es necesario que utilicen guantes, más sí el personal de limpieza. Pero en el caso de las personas de cobros, por ejemplo, sí es necesario que utilice, aparte de su mascarilla, que definitivamente ya es obligatorio, una careta o mejor aún, un protector vinílico para evitar este tipo de contaminación y contagio.
En cuanto a las características del personal de limpieza, aquí sí tenemos que darle mucha importancia a estos procesos de limpieza porque son los que nos van a aumentar o a disminuir los posibles riesgos de contagio. La higiene del personal es muy importante, mantener el cabello pues agarrado y sin joyas o accesorias también es importante debido a que se ha demostrado que el virus puede vivir cierto tiempo en algunas superficies como metales, etcétera. Y el uniforme limpio y completo. Si en algún caso algún museo o centro cultural no cuentan con uniforme y dentro de sus condiciones económicas no está poderlos comprar, en este caso se recomienda que la ropa y el calzado que utilicen, ya sea uniforme o ropa propia, también se encuentre limpio y que preferiblemente se coloque en el lugar de trabajo para evitar estar en exposición dentro de cuando se van y se regresan a su casa. Pues los procesos de limpieza y desinfección no los debemos de olvidar, son muy importantes, pero se recomienda que se realicen previo a la apertura de las instalaciones, como regularmente se venía haciendo. Y en este caso también ventilar las instalaciones mientras se realiza la limpieza. En este punto de ventilar las instalaciones para todos aquellos ambientes cálidos, se recomienda que preferiblemente se fomente la circulación de aire natural. Es decir, que si tenemos algunas ventanas que podamos abrir y que esto no dañe el patrimonio, el bien cultural, que es más recomendable que utilicemos esto en vez de aire acondicionado. Y si vamos a utilizar algún aire acondicionado, se recomienda que sea de aire circular, es decir, perdón, que de aire no circular, que salga y que entre este aire en una sola dirección. Regularmente cuando se realizan el proceso de limpieza de rutina no requiere alguna desinfección y si hay algunas áreas en el aire libre, bajo el aire libre, pues se recomienda también que únicamente se limpie, ya que la desinfección al aire libre pues no tiene mucha importancia debido a que está en constante movimiento el aire y aparte también que según el material el que esté utilizando también puede ser corrosivo. Entonces, nuestra recomendación es que por favor se puedan llevar a cabo los procesos de limpieza y desinfección siempre y cuando los químicos que se van a utilizar no dañen el patrimonio, no dañen el material o la superficie en donde se van a poner. Y dentro de la guía también se habla de la clasificación de áreas y superficies entre áreas críticas, áreas semicríticas y áreas no críticas. Y la diferencia entre ellas es que, por ejemplo, las áreas críticas son todas aquellas áreas donde está más expuesta al contacto con el visitante. Por ejemplo, una sala de exposición que obviamente el visitante va a llegar allí y va a permanecer también allí. Las áreas semicríticas son las que podemos controlar más, es decir, que el visitante va a llegar, pero en una menos cantidad y porcentaje de aglomeración. Y las áreas no críticas es, por ejemplo, una oficina administrativa, donde precisamente sí va a haber personas, pero no va a estar tan al contacto con el visitante. De acuerdo a la clasificación de las áreas, podemos nosotros también hacer nuestras soluciones o diluciones en cuanto a los químicos desinfectantes a utilizar, ya que no podemos utilizar la misma cantidad en todas las superficies y áreas, sino que por eso se hace esta clasificación. Por ejemplo, los servicios sanitarios podrían ser un área crítica de acuerdo a la afluencia de personas y allí concentrar nuestros esfuerzos de limpieza y desinfección. Si nosotros, a pesar de todas las medidas que hemos tenido de prevención, se llegase a dar un caso sospechoso, un posible caso sospechoso de COVID-19, pues en primer lugar, nosotros acá en Guatemala ya tenemos establecido que debemos llamar al 1517 o 1540 para iniciar los protocolos de atención que propone el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es decir, quizá no es que estemos diciendo que ellos van a llegar al lugar, pues sabemos de que estamos un poquito complicados con los casos que se están dando acá en Guatemala, pero ellos sí le van a dar las directrices que se deben seguir para poder atenderlo. Se recomienda que inmediatamente se ubique este posible caso, se aísle a la persona para evitar el contacto con otros visitantes o con el personal, que es muy importante. Y también se habla dentro de la guía en cuanto al manejo de desechos sólidos
que por el tipo de material que se está utilizando hoy en día, se debe tener en cuenta también que al momento de utilizar equipo de protección personal, tengamos en cuenta el impacto que va a generar esto en el ambiente y por eso les decía que debemos de considerar de acuerdo al riesgo al que está expuesto el colaborador, qué equipo es necesario y cuál no es necesario que nosotros tengamos. Recordemos que si a todos los colaboradores, por ejemplo, le damos guantes, el guante hace una falsa sensación de seguridad. Entonces puede ser de que ya se disminuya el proceso de lavado de manos y que el virus está demostrado que mientras más nos lavemos las manos, pues ya lo podemos evitar. Entonces no es para todos el equipo de protección personal, no es para todo el mismo equipo de protección y siempre debemos cuidar lo que es el ambiente. Al momento de desecharlos es importante que podamos tener en cuenta cuál es el manejo adecuado de los desechos, en este caso bioinfecciosos, para evitar que tanto el personal o los visitantes, así como las personas que recogen estos desechos, se puedan llegar a tener un posible contagio también. Entonces, esa es parte también de nuestra responsabilidad social y que es importante que no lo dejemos a un lado. La guía de buenas prácticas para la prevención del COVID-19 y otras infecciones para museos y centros culturales, en este momento la pueden descargar en nuestra página institucional, que es www.inguat.gov.gt. En este momento se encuentra ya subida dentro de nuestra página, pero también va a estar publicada en la página del Ministerio de Cultura y Deportes, así como dentro de esta página institucional ustedes también la van a poder descargar. Hay que estar muy atentos porque las guías siempre son susceptibles a cambios y estos cambios se deben a las nuevas disposiciones gubernamentales o a las nuevas investigaciones o estudios que pueden salir a raíz del virus. Esto sería nuestra intervención el día de hoy. En pantalla ustedes podrán observar nuestros correos electrónicos, tanto de INGUAT, de CONAP y del Ministerio, para poder nosotros resolver alguna duda si en caso en este momento no se pudiera llevar a cabo. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentas a sus preguntas. En nombre del INGUAT queremos agradecer tanto a nuestros expositores del día de hoy como a todos los participantes que aún continúan presentes con nosotros. Solo para hacerles saber, a través del chat de la videoplataforma se les ha enviado los links, tanto de las guías, el link que les redirige directamente a la página del INGUAT, donde se encuentran las guías para museos y centros culturales y para toda la gama que conforma la cadena del valor del turismo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en este momento con las preguntas. De igual manera, solo antes de proceder, se les hace saber de que también se les envió el link de la autoevaluación para que conozcan si los establecimientos cumplen con los requisitos que las guías promovidas por nuestra institución solicitan, ¿verdad? Y así como también la página oficial del gobierno de Guatemala, donde se tiene control acerca de cómo está la situación, las alertas en los municipios de todo el país. Entonces, vamos a continuar con las preguntas en este momento para que nuestros expositores puedan comenzar a resolverlas. La primera dice así: ¿aumentarán los horarios de visita o qué medidas tomarán en cuanto a tiempo los museos para dosificar temporalmente, de manera óptima, la visita de personas? Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias por la pregunta. Yo voy a limitarme a responder digamos, en el caso del Ministerio de Cultura y Deportes y los museos y centros culturales a cargo de esta institución. Por el momento y de acuerdo a las disposiciones presidenciales, todas las instituciones públicas han modificado, del organismo ejecutivo, han modificado su horario de trabajo y actualmente se está laborando en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Como todavía no, las condiciones no son apropiadas para abrir ninguno de los museos ni centros culturales del Ministerio de Cultura y Deportes, esta es una pregunta que no se ha contemplado. Normalmente la atención en los museos y centros culturales del Ministerio de Cultura ha sido de martes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, sábados y domingo el mismo horario, cerrando al mediodía.
Creo que por el momento será un poco difícil que cambie el horario. También tenemos que considerar que los colaboradores de los museos y centros culturales pues tienen que desplazarse desde sus casas para atender y ya en este momento ni siquiera hay transporte público en todas las áreas de la ciudad ni en todo el país. Entonces eso dificultaría que los museos extiendan su horario, al menos por ahora, en estas circunstancias. Es una pregunta que trasladaremos a nuestras autoridades para que de manera institucional se pueda abordar y eventualmente se pueda encontrar alguna manera de facilitar o de ampliar los horarios. Si no en todos los días, algunos días de la semana podría ser una opción como se realiza en otros países, que el jueves el museo está abierto hasta las 10 de la noche para facilitar que la gente después del horario de oficina pueda hacer su visita. Como les digo, en circunstancias anteriores a la pandemia, ¿verdad? Entonces es algo que tendríamos que evaluar. Gracias, Máster, por su aporte. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Dice así, aunque se tenga precaución con el aforo máximo, en el caso de las salas de los museos, ¿verdad? ¿Cómo se logrará mantener el distanciamiento frente a cada obra mostrada? Háblese de pinturas, esculturas, maquetas, etcétera. ¿Habrá alguien en cada sala que esté monitoreando que no más de una o dos personas estén frente o junto a cada obra? Voy a tomar la palabra nuevamente. La misma guía recomienda rotulación de pisos, lo hemos visto todos nosotros, lo hemos visto en los bancos, lo hemos visto en algunos lugares comerciales, en las clínicas, en los hospitales. Está rotulado el piso para indicarle a las personas los lugares, digamos, apropiados para mantener el distanciamiento físico necesario y evitar así el contagio. Lo mismo tendríamos que hacer en los museos, rotular los pisos y colocar también dispositivos físicos de separación para que las personas no estén demasiado cerca ni de las obras ni entre ellos. Perfecto, gracias, Máster. Vamos a continuar entonces. La tercera pregunta dice así, ¿cuáles serán los protocolos de seguridad para guardar el distanciamiento social si surge una emergencia como temblor o incluso incendio? Todos querrán salir al mismo tiempo y juntos. Bueno, nuevamente esa es justamente una de las mayores preocupaciones que creo que compartimos todos las personas que trabajamos en museos y centros culturales de Guatemala. Sabemos todos que Guatemala es un país con un altísimo riesgo ante desastres naturales. Hoy a las 4 de la mañana hubo un sismo de considerable magnitud en la costa sur que fue sensible hasta la ciudad de Guatemala al menos. Entonces, es una realidad con la que hemos vivido y pues Conred tiene sus protocolos para la prevención y atención de riesgos y desastres. Tendremos que adaptarnos y algo importante quizá es que en vista que cada museo definirá el aforo máximo en tiempo normal, y en este caso las recomendaciones internacionales son reducir ese aforo máximo al 50% o inclusive al 30%. Eso nos permitirá saber que dentro de un edificio o dentro de un museo, la cantidad de personas que estarán al mismo tiempo será un número reducido de su capacidad normal. Entonces esa situación también nos tendría que ayudar a evitar la aglomeración en caso de la atención de o que ocurra algún sismo o algún acontecimiento de desastre natural, porque la cantidad de personas que están dentro del edificio será menor que la capacidad normal del edificio para prevenir los riesgos.
Esas, afortunadamente, la Conred, a través de la norma NRD2 de prevención de desastres, se pueden establecer ya las rutas de evacuación, la cantidad máxima de personas y el protocolo de atención en caso de emergencia. Entonces, eso si lo aplicamos al 30% de la capacidad normal del edificio, pues tendría que ser menos complicado que si el aforo completo del edificio se está siendo utilizado. Como les digo, son situaciones que cada museo y cada circunstancia tendrá que evaluar y establecer los mecanismos más apropiados. En algunos casos, seguramente la visita guiada obligatoria podría ser una alternativa, que todos los grupos estén organizados con un guía, quien no solo va a ser la persona que les ofrezca la información, sino también quien les ayude y les conduzca en caso de cualquier emergencia o contingencia, o la utilización de más personal de vigilancia de las instituciones, lo cual en nuestro caso es un poco complicado elevar el número de trabajadores con los que ya los museos contamos, ¿verdad? Entonces, una recomendación podría ser tener todos los grupos con algún anfitrión o guía, podría ser un mecanismo de control y obviamente reducir el aforo al 50 o al 30% de la capacidad normal para que sea más fácil la respuesta institucional ante una emergencia. Nuevamente, gracias, Master. Tenemos espacio para dos preguntas así rápidas. Tenemos una aquí bastante puntual que dice, saludos. Estas acciones se presentan como buenas prácticas. Por lo tanto, ¿se convierten en normas obligatorias o quedan solo como recomendaciones generales? Sí, gracias, Pedro. Precisamente en este momento se están presentando como buenas prácticas para que cada uno de los directores de cada museo a nivel nacional pueda establecer el propio. Es decir, nosotros, como bien lo decía el máster, en este documento hablamos de generalidades porque las características de cada uno de los museos o centros culturales a nivel nacional pues son muy propias. En base a esto, les queremos comentar que la guía cuenta con específicos de todos los acuerdos ministeriales y gubernativos que están vigentes en relación al COVID-19. Por ejemplo, el acuerdo ministerial 146-2020, que es del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde se establece estos puntos, por ejemplo, del distanciamiento físico, del alcohol en gel y todas las medidas preventivas que se puede tener. Asimismo, dentro de la guía se hace énfasis que se consulte el acuerdo gubernativo 79-2020 del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social y Prevención Social para que se pueda establecer y tener en conocimiento este tipo de legislación y normativas que nos rigen hoy en día. Entonces, si bien es cierto, en este momento esta guía habla de generalidades, se establece lo que está vigente hoy en Guatemala y lo que sí ya es de carácter obligatorio, hablando también de las disposiciones gubernamentales que se han establecido. Esta guía lo que hace entonces es que establece y les da a conocer todo lo que está vigente y lo que se debe de cumplir, lo cual se hace de carácter obligatorio.